los datos de las primeras apariciones de seres humanos en el Ecuador datan de 9.000 a 11.000 años antes de Cristo. Además, los primeros restos paleoindios encontrados en el territorio ecuatoriano se dieron en la región interandina, en los siguientes lugares: Mastodonte de Alangasí, Taller del Inga en Ilaló, las puntas de Basalto y Pedernal en Chops, el cráneo de Punín, entre otros, en el sector de Cubilán. Se determina además de que los primeros pueblos nómadas, la existencia de la mujer el papel de la mujer era angular, debido a que estas tenían el papel de la elaboración de instrumentos, la alimentación y el cuidado de los niños. Todo esto se desenvolvía en un ambiente en el que, mientras los hombres cazaban, las mujeres se dedicaban en la recolección de alimentos, de vegetales, y de acuerdo a, es decir, se dedicaban al cuidado de la familia. Todo esto permitía que entre cónyuges luchasen por la subsistencia. Posteriormente, se han encontrado distintos lugares en el Ecuador en el que vivieron culturas en la cual tanto hombres como mujeres se dedicaban a la agricultura. Además, en el Ecuador, en las costas ecuatorianas, se identificó una cultura en la cual la mujer era muy importante. Esta era la cultura Valdivia, que si de por sí era gobernada por un carácter sacerdotal, hay quienes afirman que esta cultura se estableció el matriarcado, ya que se destacaba a la mujer por su condición natural de madre y su gran dedicación a la agricultura, además del papel que jugaba de madre y por alimentar a las familias. Todo esto corrobora también el hecho de que en esta misma cultura exista una escultura denominada la Venus de Valdivia, en la cual representaba principalmente una mujer desnuda, en la cual se destacaban su pelo, también incluso la fertilidad. Todo esto para rituales usados por todas estas esculturas, eran utilizados por chamanes en ceremonias con un enfoque espiritual. Sin embargo, estas esculturas de mujeres no solo habrían en la cultura Valdivia, sino también en la Machalilla, Chorrera, Huangala, La Tolita, Jamacuaque, entre otras. En estas también resaltaba este rol de la mujer en la cual destacaba el sexo, el embarazo y la maternidad. Es decir, todo lo que le permitía ser un ser en el cual otorgase vida a otros. Además de que todos estos cambios que tenían las mujeres, la veían como una relación directa de los dioses, ya con una interacción con el más allá y con la vida terrenal. Era necesario para la comprensión de fenómenos naturales que no estaban al alcance de la comprensión de estas culturas. Todas estas observaciones permitieron que la mujer ocupase un rol de desarrollo fundamental en las culturas precolombinas, por lo que ellas jugaron un papel fundamental de organizadores de familia, pero sobre todo por su condición de ser fértiles. Es por ello que todas estas cerámicas encontradas, hasta donde se puede verificar la existencia de varias ceremonias en su honor, afirma que las mujeres tenían actividades muy bien definidas y que eran sumamente importantes, al igual que los hombres en algunos casos, desde agricultoras, sacerdotisas e incluso que luchaban por la subsistencia y por el desarrollo de sus culturas. Por otra parte, otros estudios también evidencian que se encontraron mujeres sacerdotisas y de caciques que ejerciendo poder. Todo esto en la primera mitad del siglo XV, en los que los incas empezaron la expansión del Tahuantinsuyo, además de que comenzaron como que a influir de alguna u otra forma en las culturas precolombinas asentadas en el Ecuador, pero no intercedieron de forma directa en algunas cosas. Por ejemplo, en sus procesos organizativos, en los cuales la estratificación social estaba clara y definida, en una cabeza de pirámide en la cual destacaba el Inca, su esposa, la familia y los orejones de los palacios, además de las mujeres del Ucyahuasicuna, precisamente en el Cusco y en Tomebamba.
La jerarquía social estaba definida por Ayub, no solo como una unidad política, sino también como una unidad económica y social, basada, claro, de los incas. Entonces, cada vez comenzaron los censos de los miembros de la IU, en el que el hombre era reconocido como cabeza de familia indistintamente de que cuántos miembros la conformaran. Y claro, los hombres representaban esta unidad doméstica. Es aquí donde comenzamos a identificar un papel importante de las mujeres en esta historia. O el ejemplo más claro era el de las collas, esposas oficiales del Inca. Es así como se puede percibir la participación de una mujer en los poderes políticos. Y esta se dio a través de la esfera de un poder paralelo y bilateral, la cual era manejada por mujeres, por las panacas incaicas. Y cabe resaltar que, además, las mujeres gobernaban una esfera de ritualizas paralela, nocturna, acuática y lunar, desde las cuales se encargaban de velar por el ciclo del cosmos, invocando de esta forma la abundancia de la agricultura, la fertilidad y, en pocas palabras, la reproducción de la vida. Bueno, la historia de la mujer durante la época colonial. Voy a hablar específicamente de los sucesos desde la conquista española hasta la creación de la Gran Colombia. Parece necesario dar un poco de los precedentes que son los sucesos anteriores a esta, que ocurrieron en el territorio ecuatoriano y en España. Bueno, en el territorio ecuatoriano, antes de la conquista española, había mujeres que dirigían. Bueno, bajo el término de campullanas, cacicas o señoras, eran jefas étnicas que eran consideradas descendientes de la diosa madre ancestral, que las legitimaba en su cargo de poder y les permitió ordenar y organizar a la población indígena. Bueno, a diferencia de esto, en España se consideraba que la mujer no tenía ningún poder de mandar. Eso quiere decir que era un trabajo único del hombre, ya que se basaban en las estructuras mentales patriarcales fundamentadas en el heredado discurso jurídico romano, donde el hombre era un padre de familia y la mujer lastimosamente solo un anexo. Bueno, hablemos del inicio de la colonia. Con la llegada de los varones, la mujer aborigen se convirtió en el trofeo de batalla y se impusieron condiciones de conquistador. Para los conquistadores, la mujer dueña de reino se convirtió en una esclava sexual y doméstica. La imposición del derecho de prenada, que era donde un señor feudal podía desvirgar a la mujer de un subalterno, es una de las vergüenzas más grandes que debe arrasar la sociedad mestiza. Bueno, esta mezcla de los españoles con las indias tomadas a la fuerza y otras seducidas bajo regalos y joyas es la que da origen al mestizaje. Bueno, la mujer en esta época, que es el inicio de la conquista, no tenía acceso a la educación. Ambos grupos de mujeres eran tenidas sin pagas como domésticas de las familias españolas. La mujer mestiza aportaba a la economía local en el mercado informal. La mujer campesina realizaba todo tipo de trabajo en la hacienda del patrón, desde quehaceres domésticos hasta labrar y cultivar la tierra. Hablemos de los finales de la colonia española. Bueno, sobre las mujeres coloniales pesaba una serie de limitaciones y prohibiciones legales que tendían a alejarlas de la vida pública y confinarlas en el marco de la vida privada. En el sector de la educación durante la época colonial se le prestó muy poca atención a la educación de las mujeres. Solo las más pudientes les fue impartida una rudimentaria instrucción para que aprendieran a leer, a contar, a coser, a tejer, a bordar y a rezar. En vísperas de la independencia, bajo el influjo de la Ilustración, se fue abriendo paso la idea de que se debía educar a las mujeres porque ellas podían educar mejor a sus hijos. En el sector laboral, la mujer queda rezagada, ya que se considera que la mujer es excluida en su vida profesional porque los hombres pasan mayor parte de su vida en un círculo cerrado porque la mujer no tiene acceso al núcleo de la vida masculina y la actividad guerrera. Bueno, a esta superioridad corresponde un desprecio más o menos acusado que el hombre profesa hacia la mujer en esta época. Bueno, a finales de la colonia española se dan los movimientos independentistas, donde es necesario hablar de Manuela Cañizares. Quiero hacer un corte aquí para hablar un poco de ella, ya que su nombre sigue perpetuo a pesar de los años y hay un honor muy grande alrededor de esto. Ella fue la que impidió la dilación en la decisión de deponer al presidente de la audiencia. Inició de la Revolución de Quito, tuvo amplia resonancia en toda la América hispana y en la propia España. Manuela Cañizares fue la que dio el empujón final que necesitaba este movimiento para lograr la autonomía. Es decir, que ella fue una de las mujeres que tuvo una gran importancia en este sector de la independencia. Bueno, con la creación de la Gran Colombia se tenían muchas propuestas sobre la educación de la mujer. Se esperaba un gran cambio, pero esto no fue posible. Bueno, a pesar de que, como ya se sabe, la mujer fue excluida, no se logró un avance porque el peso de la tradición y las costumbres detuvieron
estos mismos avances que fueron propuestos con las nuevas reformas. Por tanto, al igual que antes, las familias pertenecientes a las familias principales continuaron con las prácticas de la educación ofrecida en el espacio doméstico, pero las niñas y jóvenes provenientes de familias iletradas difícilmente pudieron acceder a la educación doméstica o educación escolarizada. Durante mucho tiempo la condición social de la mujer se mantuvo y interfirió en las posibilidades de ascenso laboral que las mujeres podían tener por vía de la educación. Inclusive las pocas mujeres que estudiaban durante esta época tenían un mayor apego a esas materias que no eran tan necesarias como las artes o el dibujo. Además, la educación de los asuntos propios de la condición femenina. Bueno, tendía a perpetuar sus papeles secundarios en la sociedad de una manera permanente. Este ha sido el recorrido del tiempo. Muchas gracias. Sobre el rol de la mujer en los años 1830 hasta el 2000. ¿Por qué en esta época? Porque presenta un después del colonialismo y además unos cambios inmensos en la misma mujer en la sociedad. Primero hay que comenzar diciendo que en 1830 se ve inmersa la mujer en un tradicionalismo y costumbrismo que ya se veía dando desde el colonialismo, en la que la mujer presentaba y se reducía simplemente a los trabajos domésticos y a inculcar buenos valores y las virtudes y la moral cristiana. Las ideas ilustradas del presidente Vicente Rocafuerte dieron un giro y dieron un cambio bastante importante en la mujer. El 9 de agosto de 1838 se vio con el decreto reglamentario de instrucción pública en el que las mujeres debían tener acceso a una educación. ¿Por qué razón? Porque él decía, con sus ideas ilustradas, de que para unificar a la nación y a la república naciente debían inculcar a las mujeres para que éstas tengan un espíritu moral y la virtud cristiana que predominaba en ese tiempo. Aquí ya podemos ver un cambio bastante importante porque las mujeres no tenían acceso a la educación. Ahora se divide en dos épocas, en la época garciana y en el liberalismo. La época garciana, debido a su conservadurismo, seguía teniendo bastantes ideas de la moral cristiana porque también estaban muy apegadas con la iglesia en ese tiempo, en la que decía que la mujer era la base puntual familiar y la base de la misma vida social, porque eran las encargadas de administrar los bienes de la familia y de inculcar buenos valores y la moral cristiana para los hijos. Entonces, estas relaciones de trabajo no se diferenciaban mucho del colonialismo. Sin embargo, en el liberalismo se puede ver un cambio en esta mujer, en las mujeres, en la que ya se le da más posibilidad en estar o trabajar en la administración pública. No tenían derechos para votar en ese tiempo, hasta un poco después, ya lo vamos a ver, pero ya se podían sumergir más en la vida pública, trabajando como en la educación, en la economía, en sectores industriales, y poco a poco la imagen de la mujer en la sociedad fue cambiando. Ahora, otro cambio bastante importante fue que en 1912 se reforma la ley de instrucción pública en la que ya se hacen institutos o la creación de lugares, además de poder hacer gremios, en las que las mujeres podían aprender a hacer trabajos de oficinistas. También se puede ver una desigualdad con el hombre, pero fue un cambio bastante importante, en la que le enseñaban la contabilidad, taquigrafía, mecanografía y demás elementos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las mujeres importantes del siglo XIX y siglo XX. Dejó una brecha bastante larga, pero va a ser un poco explicada en esta sección. Bueno, Zoila Ugarte de Landívar, en lo que consta con la escritura y los periódicos, fue la presidenta del Círculo de Prensa y trabajó en el periódico de La Patria y La Prensa en el año 1918. María Piedad Castillo de Levi fue una escritora, periodista, poetista, que fue elegida como la Mujer de las Américas en un concurso de Nueva York en 1955. Blanca Martínez de Tijanero fue la primera mujer que escribió una novela ecuatoriana, de la que se tiene registro, hablando sobre las costumbres de Ambato y las desigualdades de las mujeres en esa época. De eso iba.
Una mujer poetista también bastante importante fue Dolores Vintimilla, en la cual escribía poemas sobre las mujeres y el sentimiento o lo que podía sentir y la realidad de la mujer en ese tiempo. En cuanto a las luchadoras populares y obreras, se dio entre todas las que había unos sucesos bastante grandes en el año 1930-1964, en los cuales el primero, por una huelga de 350 trabajadores, en su mayoría mujeres, porque era una empresa textil de Quito, querían protección para mujeres embarazadas, aumentos de sueldos y mejor ambiente laboral. El segundo ya se verifica una mujer como Rosa Vivar, que también por un conflicto en las minas de oro de Portobelo, por una compañía americana, se alzaron también para mejores condiciones. Esto incitó al fervor de la izquierda, porque en eso se basaba más o menos la ideología, y de la derecha para sumergirse más en sindicatos. Ahora, la primera mujer que votó en el Ecuador fue Matilde Hidalgo Navarro, fue una poeta, activista, que en 1924 se acercó para votar para las elecciones del Congreso y el Senado, que en un principio la Junta Electoral rechazó, pero después ella alegó por los derechos constitucionales de las personas que no tenían género para votar, y fue aceptado. Y en 1928 Isidro Ayora ratificó este voto. En la política, un poco más adelante, se puede ver personas como Nela Martínez, que fue miembro del Comité Ejecutivo y primera diputada del Ecuador; Marta Bucaram, esposa del presidente Jaime Roldós. En 1979 creó la Oficina de la Mujer para que tenga mejor participación y promovió la igualdad en la ONU. Rosalía Arteaga, que fue la vicepresidenta que debió haber ejercido como presidenta debido al derrocamiento de Abdalá Bucaram, pero en ese tiempo, desgraciadamente, la mujer no tenía buena participación. El rol actual de la mujer en el Ecuador es un rol protagonista, cuya influencia va desde lo social y lo político. Muestran la gran capacidad de denuncia y crítica al modelo neoliberal y patriarcal. La negociación colectiva de exigencia y aproximación de los hombres a las prácticas de género y del feminismo como un aspecto más de su vida. Se hay una estrategia de expansión en las diferentes aristas, tanto sociales, políticas, económicas e ideológicas. Para una propuesta feminista, esta era la destrucción del capitalismo y del patriarcado, cambiando los roles tradicionales impuestos por la sociedad en donde ésta se hallaba. En la ratificación y la incorporación de los derechos humanos en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en análisis a lo largo de la normativa, tiene una participación en los procesos locales, gubernamentales y sociales. Se amplía como identidad totalitaria y en la toma de personalidad. En este contexto se abren dos procesos significativos. El primero, que es la lucha de género desde una institucionalidad, y el segundo es el reagrupamiento de las mujeres populares y diversas por fuera del Estado, que critica al modelo capitalista, patriarcal y racista. La Constitución del 2008 consagra el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el principio de no discriminación, el enfoque de género y de lenguaje inclusivo, progresividad de derechos y libertades, los derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento de la diversidad de familia, derechos a una vida digna y sin violencia, la paridad de medidas en acción afirmativa, en la conformación de las diversas instancias, especialmente en la designación y representación. En la práctica se limita su acceso al ejercicio de tales derechos. En cuanto a los derechos políticos, civiles, gobernabilidad democrática y ciudadanía de las mujeres, la participación política para la designación de autoridades locales refleja el retroceso por limitaciones en la normativa del Código de la Democracia. La lucha feminista ecuatoriana se articula con la Marcha Mundial de las Mujeres, la cual se da en los diferentes países. En estos países está ligada a los procesos de lucha de los movimientos sociales. Cabe aclarar que durante la época de la Revolución Ciudadana, en reiteradas ocasiones se manifestaron frases como: "Ese gobierno tiene rostro de mujer",
Nadie ha hecho tanto por las mujeres como este gobierno. Somos uno de los pocos países con igualdad de género en las Cortes de Justicia. Consideremos también algunos medios alejados de este partido que muestran lo contrario, cuyas voces críticas afirman que es un retroceso en estos últimos 10 años. Es la década perdida. Hagamos un vistazo al poder público y su imponente discurso de ideología patriarcal, en consecuencia a una crisis, violencia y poder en algunas de las organizaciones matriarcales. Estas organizaciones que voy a nombrar a continuación son las que dan frente a estas, como Luna Creciente, que tiene base indígena, el Movimiento de Mujeres de la CONFEMEC, que son mujeres próximas a la Unidad Popular, la Asamblea Nacional de Mujeres Populares y Diversas, la Coordinadora Política de las Mujeres Ecuatorianas, los movimientos indígenas de la CONAIE y de la FENOCIN. Asimismo, hay que destacar que estas matriarcas se autodefinen como feministas y populares, que contemplan una base social organizada, real, cuya interacción política se torna radical y cambia el feminismo del género, del cuestionamiento, al modelo neoliberal, las mismas que exigen que el Estado cumpla con un empleo digno, el pleno empleo, un trabajo justo, una igualdad de salario. Igualdad de trabajo, ¿en qué perspectiva? En alcanzar una igualdad social. La plena participación política de las mujeres en las decisiones de los diferentes poderes estatales. Asimismo, la Constitución de la República del Ecuador del 2008 garantiza los derechos cuya interpretación, encaminada a una lógica neoliberal, reduccionista y patriarcalista, la cual limita la autonomía del cuerpo de las mujeres, circunstancias que se han visto agravadas con el aumento incontrolable de todo tipo de vulneración social, por lo que las posibilidades de convivencia incluyen ideas de posibilidades de convivencia en las estadísticas electorales del 2013-2014, por las que marcan un punto de partida de la problemática de los feminismos críticos, progresistas radicales, de donde nacen los diferentes requerimientos que no solo van destinados a las mujeres, como el de incorporar esfuerzos y criterios de unidad en consensos entre las organizaciones de mujeres, cambios para incentivar el derrumbe de estructuras ideológicas, también confrontar al Estado patriarcal capitalista con acciones de resistencia macro, elementos socioambientales macro. No solo es un plan ni requisitos que buscan solo beneficiar a la mujer como la actriz principal de estos sujetos,